Hola limones, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy vamos a hablar del poder de nuestra voz y para eso nos acompaña Carlos Campaña, que es cantante, coach vocal y co-creador de Vocalo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien y muy agradecido de estar aquí contigo. El placer es mío, es muy chulo cuando conectamos un poco todo lo que empecé a entender del poder de la voz, ¿no? Pero me gustaría empezar por, oye, ¿hay distintos tipos de voz? Sí que los hay, sí. ¿Sabes lo típico de, este tío es tenor o este tío es barítono, ¿no? Pues sí que son categorías de voz que básicamente definen el grosor del sonido. Por ejemplo, tú y yo somos tenores, tenemos una voz ligera. Soy tenor, ¿Sí? Esto no lo sabía. Eres tenor. Constantino Romero pues era más bien un barítono bajo, tenía la voz más grave. Y bueno, y lo mismo en mujeres, también están sopranos, mezzosopranos y contraltos. Y es un poco lo mismo, de agudo a grave. Qué bueno. ¿Y de qué nos sirve poder conocer el tipo de voz de cada persona? Pues no de mucho, la verdad. O sea, si eres entrenador vocal sí que te es útil, ¿no? Porque hay ciertas cosas técnicas que tienes que saber. Hay ciertos puntos en el rango vocal de una persona que la voz tiene que cambiar de comportamiento un poco y dependiendo del tipo de voz que tengas, pues ocurre antes o ocurre después. Pero luego como usuario da igual porque al final no puedes cambiarlo. Es algo con lo que tienes que vivir. Es como si eres alto o bajo, es lo que tienes. Y lo que tienes que hacer es aprender a utilizar bien lo que la naturaleza te ha dado. Mola esto que dices porque hay muchas veces que ¿no? La gente que se quiere dedicar a cantar o que le gusta la música pero dice, no, yo no sirvo para esto. Y mucha gente dice, no, es que no has nacido con la voz, ¿no? ¿Se puede entrenar? ¿Se puede llegar a ser cantante con una, en teoría, voz fea? Sí, porque es que el rollo de la voz es que hay mucho mito alrededor de ella, ¿no? Y, no tengo buena voz. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no suena bien tu voz? Porque al final la voz se crea a base de utilizar músculos y órganos y ligamentos y cosas así como un poco asquerosillas del cuerpo, ¿no? De una forma. Si las usas de forma descoordinada, pues suena mal tu voz. A veces te puede salir un gallo, por ejemplo, ¿sabes? Sin que lo esperes. La he hecho apuesta. Bueno, un poco. Pero, ¿sabes? Puede fallar muscularmente la voz y pasarte gallos, o a lo mejor hablas con tensión directamente y a lo mejor estás hablando con un poco de tensión en la laringe y suenas así y dices, tengo voz de pito. No tienes voz de pito. Hay tensiones musculares que están haciendo que tu voz suene pues, con las frecuencias agudas más potenciadas. O sea que sí, puedes moldear bastante el sonido de tu voz, básicamente relajando todo el aparato fonador y usándolo de forma eficiente. Y eso, voy a decir por lo general, por no ser absolutista, pero yo siempre me he encontrado que cuando la voz está relajada, siempre el sonido que sale es bonito. Ostras. ¿Y por qué hay gente que no tiene la voz relajada? Aquí puede haber mil historias. No, pues oye, esta persona tiene la voz de pito todo el día, ¿no? O esta persona le salen gallos constantemente. Hay que dice, no, yo es que soy así, ¿no? Puede ser la personalidad, por ejemplo. No sé si te das cuenta, gente nerviosa tiende a hablar más arriba, más agudo y un poco más de voz de pito, ¿no? Pues eso hace que modifique tu voz en ese sentido. O la gente que está como muy relajada todo el día y es muy monótona, habla un poco más grave y siempre como en un mismo tono. Claro, son tendencias culturales, a lo mejor también pueden ser físicas. A lo mejor tienes una lesión vocal y no lo sabes, ¿no? O el reflujo, que es cuando los ácidos del estómago suben por el esófago y a veces llegan a las cuerdas vocales y las queman, cambian un poco tu tono natural, o el fumar también. Depende cómo hablen tus padres o de quien quiera que aprendieras a hablar, también influye mucho. Porque asocias ese tono a... Lo aprendes. Lo aprendes. Claro, al final aprendemos a hablar por imitación de la gente que tenemos alrededor. Y si la gente que tenemos alrededor tiene, por ejemplo, ¿no? Pues la tendencia a hablar pues así, pues claro, tú lo vas a copiar porque es tu realidad. Pero bueno, luego, como tantas otras cosas que aprendes, ¿no? De pequeño, pues puedes un poco desaprender y ver que hay más opciones. Oye, esto me mola mucho. Podríamos decir que si entrenas la voz
o bueno, los músculos, ¿puede ser más fácil hablar otro idioma? Esa pregunta es muy buena, y sí. Sí. Yo lo digo porque, bueno, nosotros nos dedicamos a mandar a gente a estudiar al extranjero, ¿no? Como bien sabes. Y es verdad que hay mucha gente que dices, ostras, por mucho que hagas y demás, no va a cambiar su entonación o su... Sí, la prosodia, ¿no? La Exacto. forma de hablar, la entonación, las vocales. Sí. Se le nota que es de fuera siempre que habla. O sea, puede saber hablar inglés, pero el acento horrible. Y luego hay idiomas que, o sea, con el inglés pues nos sale más o menos fácil, el francés pues también, pero si te vas a otras lenguas, ¿no? Que por ejemplo los chinos o los asiáticos, que tienen una manera de usar la voz muy diferente, les cuesta mucho más el desarrollar otro idioma. Es que ahí hay mucha movida, porque has dicho dos cosas muy interesantes y son dos cosas diferentes. El inglés, aunque lo tengamos más fácil, solemos sonar un poco a Spanglish porque tenemos menos vocales que ellos principalmente. También las consonantes a veces se pronuncian un poco diferente, ¿vale? Pero, por ejemplo, para nosotros una A es una A. No hay vuelta de hoja. En inglés no solo hay una. ¿Sabes? Entonces, si consigues ganar propiocepción de lo que son los músculos de tu voz... Propiocepción, es decir... Esta es palabra nueva para mí. Vale, ok, es como desarrollar el tacto dentro de la garganta, saber lo que estás haciendo, sentir lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, la lengua se tensa para hacer una vocal y tú ni te das cuenta porque, claro, lo has hecho así toda la vida y es lo que hay. Pero para hacer una A, en vez de una A, como en mom, ¿no? Mamá en inglés, la parte de atrás de la lengua tiene que estar más relajada. Pero si no te enteras de que no está relajada, ¿me entiendes? Según estás hablando, estoy pensando en mi lengua y digo, ¿estará relajada? ¿No estará relajada? Espérate, ¿y cómo la puedo relajar? O sea, claro. si la tengo tensa, ¿cómo funciona esto? Pues depende de lo que te ocurra, pues hay ejercicios que te hacen un poco destensarla, pero es como... Imagínate, tienes tensión en el hombro, me lo invento, ¿vale? ¿Qué haces para relajarlo normalmente? Pues normalmente lo estiras, lo activas más, ¿no? Para que el músculo se relaje. Pues con la lengua en este caso, en este ejemplo, es un poco lo mismo. Intentas activarla de ciertas formas para que el músculo no tenga más remedio que relajarse. Y entonces tú dices, ostras, un momento, ahora lo siento diferente, lo siento más relajado. Ahí es cuando desarrollas propiocepción, vale, esto es estar relajado, y a partir de ahí pues puedes empezar a entrenarlo para que sea ya más un hábito. No es cuestión de conseguirlo una vez, ¿no? Es de desarrollarlo. Que son todos estos ejercicios que hacen los cantantes también muchas veces antes de empezar, ¿no? Sí, que parecemos que estamos como cabras, ¿no? Pero sí. Moviendo la boca, poniendo, ¿no? Hay muchas movidas, sí. Hay algunas que están bien, hay otras que no, ¿no? Como en toda la vida. Y luego lo otro que has dicho claro, el chino es una movida. Porque ya no solo son las vocales, sino es la entonación. Uh-huh. Dependiendo de qué entonación haces, la palabra cambia totalmente de significado. O sea que ahí ya... Esto es... O sea, yo tengo un amigo que vive en Shanghái desde hace mucho tiempo. Y hace unos años estaba yo por allí, quedamos a tomar algo y luego nos cogimos un taxi para volver al hotel, él a su casa, y me dice, primero me quedo yo y ya le digo yo al taxista como... Uh-huh. Y yo lo escuché y dije, este tío habla chino fantástico. Claro. Dice, no, yo llevo aquí más de 10 años y no pronuncio igual. Y yo a veces, cuando he estado en China, que he tenido que ir unas cuantas veces, he tratado de pronunciar algo y te dicen, ¿qué? Ni las gracias, ¿sabes? Pero esto me ha pasado en Tailandia o en Vietnam, ¿no? Que dicen... ¿Qué estás diciendo? Sí. Y a veces es verdad que les pasa a nuestros estudiantes cuando van a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que les está diciendo ketchup y dice, ¿Qué? ¿Qué me estás pidiendo? Ah, y te dicen ketchup. Exacto, ¿no? Y dices, pues si lo he dicho igual. Sí. Sí. Y en inglés es sobre todo por el tema de las vocales y las consonantes también, pero sobre todo por las vocales. Qué bueno. Pues fíjate, una de las cosas que yo no había pensado tan importantes
Te va a salir curro por aquí. Oye, voy a entrenar la voz. Que imagino que esto también lo hacen los actores cuando tienen que hacer pelis en otro idioma para que suene más de verdad, ¿no? Sí, de hecho, tengo un chico que está aquí en Madrid, un alumno mío, que es de Chile en realidad, pero ha entrenado para eliminar su acento de Chile, hacerlo aquí de España, no sé, ¿sabes? Tienes acento neutro, tienes acento de no sé dónde. O sea que eso se puede entrenar y de hecho lo sé porque lo hacen y él es actor. Quiero decir, sí. Qué bueno, nos están engañando gracias a los coach vocales. De nada. Tú como te dedicas a esto de la voz y demás, no sé, se me ha ocurrido preguntarte, oye, ¿cuál es el superpoder de la voz? Porque es como tu herramienta, ¿no? Sí, sí. El superpoder de la voz. Pues la verdad, si te soy sincero, no había pensado nunca, pero yo creo que si tuviera que elegir uno, el superpoder de utilizar bien la voz es no tener fatiga al hablar, o al cantar también, para cantantes, y poder estar haciendo una presentación sin miedo un poco a lo que volvíamos antes, de que te salga un gallo, ¿no? O de que a lo mejor ya empieces a estar cansado y empiezas a sonar más apagado. Eso te hace perder presencia. Si estás haciendo una presentación o lo que sea, o yo qué sé, o vas a una entrevista de trabajo y estás reventado ya, y estás hablando así, van a decir, ostras, vaya tío más, no sé, qué saborío, ¿no? Qué poca energía. Así que yo creo que mantener la voz sana hasta edades avanzadas también, porque eso es importante. Fíjate que nunca me había parado a pensar, oye, estoy cansado, pues estoy cansado, ¿no? Pero claro, influye mucho. ¿Eso lo podemos prevenir? O sea, ¿cómo se puede no parecer cansado cuando estamos hablando eso que dices tú de la fatiga? Bueno, pues hay dos formas. Yo creo que son necesarias las dos. La primera es entrenando la voz para que literalmente no se canse, ¿sabes? Usas mejor la voz, fatigas menos, por lo tanto te dura más durante el día. Y la otra cosa, pues bueno, que la voz también de alguna manera puede afectar a tu estado de ánimo. Sí, porque es un poco el camino a la inversa, ¿no? Si estás cansado y empiezas a hablar así, porque estás cansado, ese es un camino, pero el otro es, si estás cansado y te obligas a cantar a hablar con un poco más de energía, de alguna forma tu ánimo sigue a esa tendencia. Eso también existe en actoraje, no solo en la voz. Es una técnica que se usa para cambiar un poco tu estado de ánimo. Ostras, sí, sé que esto obviamente hay que practicarlo y demás, pero alguna pauta que puedas decir para cualquiera que nos esté escuchando, mira, si haces estas cositas te va a ayudar a cambiar tu ánimo, porque es verdad que hoy en día hay mucha gente con ánimos muy diferentes, ¿no? Sí. A lo largo del día, y que siempre estamos buscando en cómo mejorar. ¿Qué pautas dirías tú? Oye, prueba esto que te va a funcionar para mejorar tu estado. Ok, ¿me puedes poner un ejemplo de estado de ánimo para yo poder concretarte un ejemplo? Bueno, lo que hablábamos del cansancio, ¿no? Llegas al final del día, muchos padres. Llegas a casa reventado después de estar a saco en el trabajo y demás, y llegas a casa muy cansado, pero claro, llegas a casa después de no haber estado con tu familia todo el día y quieres estar Claro. a tope también. Lo que pasa es que te falla la energía. ¿Cómo podemos usar la voz para Cambiar un poco las tornas, ¿no? hacernos el truco mental? Pues mira, la verdad es que me has dado de lleno, porque ahora que tengo a mi hija pequeña, ando muerto todo el día. Muerto en vida, ¿no? O sea, total. Y ya llega la tarde, no, que hay que dormirla y no quiere dormirse. Ya desde aquí te doy las gracias, Lua, hija mía, para el futuro, cuando seas mayor y veas esto. Y bueno, pues básicamente lo que tienes que intentar, o lo que yo hago, al menos en mi caso, es si estoy ya, digo, ay, por Dios, Lua, déjame descansar. Pues no. Venga, Lua, vamos a ver, ¿qué quieres jugar? ¿Sabes? Si le haces tonterías, fíjate, he cambiado mi tono de voz, lo he subido, y también he incrementado la aducción de las cuerdas vocales. Y me explico porque esto es muy raro. Incrementado la aducción de las cuerdas vocales. Sí. Y ahora en cristiano. Exacto. Aducción es lo contrario de abducción, que es más fácil de entenderlo, ¿no? Como los extraterrestres. Cuando te abducen, se te llevan, te separan. Aducir es juntar. Las cuerdas vocales, si se separan, empieza a sonar más aire en tu voz, ¿vale? Porque básicamente no usas el aire de forma eficiente. Si las juntas, que una forma exagerada de juntarlas sería poniendo esta voz,
pierdes menos aire, pero suenas más enérgico también. O sea que es un poco ambas cosas, es subir el tono y además dale energía a tu voz. Y claro, eso lo tienes que hacer como de manera consciente. Sí. Volvemos a dónde pones la lengua y todas estas cosas. Este tipo de cosas, sí. Sí, una forma de conseguir adducción muy rápida es poniendo esta voz muy divertida. Así es muy difícil poner una voz airosa con ese tipo de sonido. Si te animas a probar, puedes decirme, soy Oliver, hola. Soy Oliver, hola. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. A mí me viene a la cabeza el de Los Simpson. El de soy Troy McClure. Soy McClure. Sí. Exacto. Es un poco diferente, pero sí. Sí. Oye, ¿tú crees que se le presta atención a la voz hoy en día en España? No, para nada, para nada. ¿Y deberíamos? Bueno, en mi sesgada opinión, sí. Bueno, en mi opinión, sí, claro. Pero bueno, es que más allá de eso intento ser objetivo en la respuesta, hablando ya más en serio. Y realmente en niños veo que tienen muchos problemas de voz. Hablo de niños pequeñitos, de 5 años o 6 años. Porque aquí en España tendemos a usar unos volúmenes importantes de voz. Y los niños tienden a gritar mucho, 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 mucho. No digo que estén ahora comedidos porque son niños y tienen que jugar y divertirse. Pero sí deberían, en mi opinión, los padres controlar un poco eso. Porque luego salen lesiones y nosotros no solemos trabajar mucho con niños, pero con los niños que hemos trabajado suelen tener nódulos, que es una lesión importante. ¿Qué son los nódulos? Los nódulos son como unos callitos que salen en las cuerdas vocales. Son unos callos que salen más o menos a la altura media y lo que hace es evitar que las cuerdas vocales aduzcan, que se junten. Y bueno, esos callos no se van así como así. Y luego quedan pues las voces así un poco más roncas y tal. Exacto. Y eso fatiga un montón, de cantar olvídate. Y bueno, y también te afecta un poco a tu forma de verte, porque ya eres el de la voz ronca, ¿sabes? Sí, y con no sé, 15 años, todo el día con la voz ronca, pues a lo mejor es como que mayor. Sí, o incluso te pueden decir, voz de camionero, ¿no? Y eso también, si eres joven, te puede llegar también un poco a tocar la moral. O sea, ¿cómo podríamos hacer en el sistema educativo que le pudiésemos prestar atención a esto de la voz? ¿O qué crees que se hace? Bueno, la verdad es que es difícil porque suele ser un poco caso por caso, ¿sabes? Depende de lo que le pase a la persona o al niño en este caso. Pero me haces pensar en cuando éramos pequeños que cómo aprendemos a multiplicar, cantando la tabla de multiplicar. Y eso se pierde luego con los años. Luego ya dejamos de cantar. Yo recuerdo, no sé tú, que creo que eres de mi quinta, que incluso hacíamos actuaciones de fin de curso y canciones, historias y movidas, ¿no? Y cantando, pero luego ya eres mayor y se pierde. ¿Y qué pasa eso? Pues que de alguna forma te hace olvidarte cómo acceder a tus notas agudas. Siempre hablamos en un rango muy corto, y eso hace que las cuerdas vocales pierdan elasticidad, lo cual hace que los nódulos, por ejemplo, tengan más facilidad a aparecer. O sea que cantar podría estar interesante, o a lo mejor obras de teatro también donde se escenifica un poco más. ¿Y esto que dices puede tener repercusión en otras partes de la salud? No solo nódulos, o sea, que te aparezcan nódulos luego te puede afectar de otra manera a nivel salud. Física, ¿no? Hasta donde yo sé, no. No soy médico ni otorrino ni nada parecido, o sea que a lo mejor aquí alguien que sepa más en eso puede decírtelo mejor que yo, pero hasta donde yo sé, no. Vale, o sea que tampoco tenemos que preocuparnos tanto. O sea, sí... Físicamente no, pero emocionalmente es otra movida. Ajá. Claro, porque ahí... Bueno, es que... ¿Cuántas veces se han reído de muchas personas por la voz que tienen, ¿no? Y a veces también te ven de una forma por la voz que tienen y a lo mejor eso ya te cierra puertas o te las abre también. O no caes bien por un motivo, ¿sabes? Depende de tu voz. Por ejemplo, por poner esto, por aterrizarlo un poco. Imagínate que eres muy tímido. Ya de entrada vas a hablar como más flojito, más comedido, ¿no? Más lento también. Bueno, pues eso no ayuda a que la gente se acerque a ti. Dirá, ostras, vaya tío más aburrido. O casi no se le oye y la gente normalmente no hace el esfuerzo de acercarse para escuchar lo que tienes que decir. Exacerba un poco el problema.
lo hace más grande. Y es verdad que ahí con alguien tímido podríamos trabajar la voz, ¿no? Sería guay ir a... No sé si tú lo has hecho alguna vez como coach vocal, el trabajar el tono de voz, la manera de expresarnos, para ganar seguridad en nosotros mismos y potencia hacia el mundo, ¿no? Sí. Bueno, me haces pensar en María, una señora de Ibiza, que tengo también una alumna, que, bueno, pues quería cantar, pero no podía, no encontraba la forma, no encontraba a nadie que le enseñara. Yo conmigo, gracias a Dios, la pude ayudar, y muchas veces me dice, ostras, es que me has ayudado a cumplir un sueño, porque ahora la tía está con su banda en Ibiza haciendo conciertos cada semana. Eso, pues quieras o no, cambia tu forma de ver la vida y tu forma de ser. O sea, de repente eres más feliz. Tiene que afectar anímicamente de una forma u otra. Y por supuesto, en extensión al resto de tu vida. ¿Y cómo llegas? Porque, o sea, ¿qué hay que estudiar? ¿Qué hay que hacer para ser coach vocal? ¿No? Hay muchas veces, o sabemos, ¿no? Oye, quiero ser cantante, pues voy a la escuela de canto y allí es verdad que me van a enseñar en su modelo, ¿no? Pero lo que tú haces es como muy, no raro, pero singular. Por lo menos en España, ¿no? Sí, no, puedes decirlo, es raro. Porque normalmente la gente que se pone a enseñar canto son cantantes. Ahí, bueno, pues tenemos un poco un problema dependiendo de la persona, porque mucha gente canta sin saber cómo lo hace. Y claro, ¿cómo enseñas a alguien a hacer algo que no sabes cómo haces, no? Es como... es raro. Entonces, bueno, yo lo que hice en mi caso en concreto, me fui... con un señor de unos 80 y pico de años, ahora ya tiene 90 y pico, que fue el entrenador vocal de Michael Jackson, de Stevie Wonder, de peña bastante importante, ¿no? Acabé con él porque lo que encontraba aquí no me funcionaba. Ya te he dicho, yo era un negado cantando, o sea, era horrible, no afinaba ni una nota y nada me funcionaba. Total, que di con este señor y ¿qué cosas? La cosa empezó a funcionar. Y este señor tenía una organización donde enseñaba a enseñar su técnica. Me explico, o sea, formaba profesores para enseñar su técnica. Y mi camino fue ese, dije, este tío es el que enseña a los grandes, quiero enseñar la técnica de este tío, la que también me está enseñando. Así que en mi caso fue así. Qué guay. O sea que hay referencias en otros países donde se tiene más en cuenta la voz. Bueno, la verdad es que el desconocimiento de la voz es bastante generalizado. En todos lados, ¿no? En todos lados. De hecho, este señor, que va un poco contracorriente desde hace muchos años, tiene muchísimos enemigos. Muchísimos. O sea, enemigos de que me refiero de... De colegas, de profesión. Ya, pero me refiero cantantes o otra gente que enseña otros métodos. Otra gente que enseña otros métodos, sí. Pero bueno, no es por nada, pero bueno, lo que hace este señor tiene bastante sentido respecto a la funcionalidad de la voz, a cómo funciona, ¿no? Lo único que pasa es que hay otras cosas más establecidas pues de hace siglos, de ejercicios de respiración, eso es muy típico, el diafragma, que todo el mundo habla del diafragma, y ya se ha visto que no es así. Pero claro, está tan extendido que es bastante difícil de erradicar, y por eso pues, te encuentras un poco de resistencia con la gente. Pero bueno, es algo normal, como todo en la vida. ¿Y cómo llegaste tú a ser coach vocal? Porque antes hemos estado hablando, antes de empezar a grabar, ¿no? Pero creo que tienes una historia interesante. O sea, tú no te dedicabas a la música. No. Y ahí dijiste, oye, pues mira, ahora voy a ser coach vocal porque quiero cantar, ¿no? Pero cuéntame un poquito. Vale, eso va a ser largo, voy a intentar resumirlo. Porque, bueno, a mí la música me gusta desde los 15 años, que empecé a aprender a tocar la batería. Y bueno, pero yo no quería hacer nada con la música. En principio no era nada profesional, yo quería hacer videojuegos. En el instituto me fue realmente mal. El último año lo aprobé, en la ESO la saqué de rasquis, excepto en programación, que saqué un excelente, ¿no? Porque yo desde muy jovencito pues me llamaba mucho la atención y desde los 11 años aprendí a programar un poco por mi cuenta. Yo quería hacer juegos a toda costa, ¿no? Y en aquella época, te estoy hablando del 97, 98, que ya empecé un poco a trastear, pues internet aún no tenía, luego tuve con el módem de 56K, ¿no? En plan un poco chungo, o sea que no había mucha información. Y bueno, total, tuve la suerte de acabar haciendo máquinas tragaperras, programando máquinas tragaperras, que se acercaba bastante a lo que quería, ¿no? O sea que tú sabes cuándo toca. No, lamentablemente no.
Porque es estadística, eso Vale. al final no está trucado. Hay una serie de estadísticas que te dicen la banca se lleva el 80% de las ganancias por estadística y ya está. Entonces, programabas máquinas tragaperras y te gustaban los sonidos y por eso empezaste. No, pero como eran vídeo tragaperras, ¿sabes? Pues se parecía mucho a videojuegos porque había gráficos, había sonidos, había lógica detrás y se parecía. Y en aquella época, que esto fue en el año 2000, pues no había mucha industria del videojuego aquí en España, era bastante pobre. Total, que bueno, fui escalando, ¿no? Para intentar resumírtelo más. Al final conseguí entrar en el 2003 en la industria. Monté mi empresa con un amigo en el 2009. Sacamos un juego que estuvo muy guay. Triunfó en Japón, pero bueno, yo al final vi que eso no era lo que me molaba en realidad. Fíjate, ¿no? Qué cosas después de tanto tiempo. Y la música siempre estuvo ahí detrás y desde el 2004 pues lo de la voz ya me fue llamando la atención. Total, que al final cuando encontré a este señor que te digo, dije, hostias, esto funciona y funciona muy bien. Yo me había pasado 6 años intentando aprender a cantar y era imposible. Y dije, entre que la programación de videojuegos no es lo que yo me esperaba, a mí me molaba hacerlo en casa, mis historias, ¿no? Pero la profesión no está tan guay. Y digo, esto funciona, aquí en España nadie lo enseña, hasta donde yo sé. Fue bastante... Me dejé llevar un poco por lo que me moló y por lo que creía que podía aportar también un poco en el campo de la enseñanza vocal. Y pues así surgió. Qué guay. ¿Tú meterías una asignatura en los colegios de enseñanza vocal o de gestión vocal? Ajá, una asignatura creo que no. Pero quizás talleres sí, podría ser interesante. Eso sí, porque podrías dar un poco nociones de cuidados de voz, podrías dar a lo mejor nociones de calentamiento antes de hacer una charla o una entrevista, pues está bien un poco calentar la voz para que no te falle, ¿no? Como el gallo de antes. No hemos entrenado, podíamos haber hecho un calentamiento. Podríamos haberlo hecho, es verdad. Es verdad. Veníamos rodados de todo el día, ¿no? Y entonces Eso sí. has dicho, pues ya hemos hablado. Eso sí. Pues es verdad que, ¿no? Cuando te levantas, cuando te despiertas o cuando has dormido poco, tienes la voz, se nota que te acabas de despertar, sí. ¿no? Claro, ahí es importante calentar o... Sí que lo es. También hay que ver un poco la causa, porque si todo está bien, más que nada es porque estás 8 horas durmiendo sin usar la voz, los músculos están vagos y claro, no responden igual, ¿no? También puede ser que la tengas un poco inflamada, retención de líquidos y tal, pero bueno, eso en un ratito se puede ir. Pero si tienes reflujo, como decíamos antes, igual es por abrasión, eso ya es temas de salud. Si roncas o respiras por la boca, eso ya es tema de salud. Y claro, ahí necesitas ya un poco más de tiempo de puesta a punto o tratar el problema. O sea, que dependiendo cómo no tengamos la voz cuando nos despertamos, puede ser un indicativo de, oye, tienes que mirarte otras cosas. Sí. Qué Totalmente. Bueno. Si te despiertas con la voz así, es bueno, si te pasa un día, pues dirá que te va, ¿no? Pero si ves que te va pasando, no está mal ir al médico porque igual te puede venir bien, te pueden ayudar. Me vuelvo un poco a lo que hablabas, ¿no? De cómo llegaste a este mundo y me ha gustado, ¿no? Oye, la secundaria la hice raspada, me la saqué y luego me dediqué a algo que me gustaba, que era la programación. Fuiste muy autodidacta, ¿no? En esto de la programación. Sí, bastante. ¿Cómo lo aprendías? Porque hoy en día hay muchos medios. Claro. Sí, o sea, hay 28.000 tutoriales en YouTube, tienes la de inteligencia artificial, tienes 80.000 cursos online. Antes no había eso. No. Bueno, aquí hay una movida que aún no tengo muy clara, porque justo fue hace una semana, y soy posibles altas capacidades, posible. Aún no está claro porque también puede ser que sea TDAH. Así que, bueno, yo no lo achaco a mi inteligencia superior, que yo creo que no la tengo, yo creo que saldrá que no soy de altas, pero sí un poco a la obsesión de cuando te gusta algo, te emperras y te estás horas y horas y horas y te puedes pasar el día sin enterarte de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y bueno, pues los recursos que podía sacar de cualquier sitio. Yo no tenía internet en casa, pero había un cibercafé. Y dije, hostia, ¿sabes? Voy al cibercafé, me descargo todo lo que podía en los disquetes pequeñitos y programas y tal. Sí, soy viejo yo también. Que ibas con una pila de disquetes así, ¿no? Básicamente. Al menos eran de los pequeñitos, no de los grandes. No era tan hacia atrás, ¿no?
Y me descargaba pues programas, algún tutorial de alguien que había hecho algo, ¿no? Y luego pues en casa me los consumía pues día y noche, cambiaba un poco el programa, probaba cosas y un poco una obsesión. Y luego, cuando ya tuve internet, tuve que salir de España, entre comillas, al nivel de ciberespacio. Porque ahí sí que están mucho más avanzados, ¿no? Lo malo es que no sabía inglés. Sabía inglés de primaria del 97, ¿sabes? Pero bueno, eso me ayudó a aprender inglés, la verdad. Así que ahora chapurreo inglés, me defiendo gracias a aquello también. O sea que fue un poco ese mi camino. Fue bastante estilo de la calle, ¿sabes? A pegarte de leches. Pero me mola mucho esto porque al final, ostras, es un ejemplo de si le doy caña, en plan, si me obsesiono con algo, si me interesa algo, soy yo el responsable de poder exprimir el jugo del limón, ¿no? Sí. ¿No? Que es un poco luego lo que te pasó con la voz, ¿no? Y la música. Lo mismo. Pues voy a hacerlo yo solo. Es verdad que, bueno, voy a hacerlo yo solo, voy a encontrar y me voy a ir a aprender con este tío que creo que es un poco lo que falla hoy en día en el sistema educativo. Bueno, hoy en día, que es en general lo que nos falla a todos para pasar al siguiente nivel o evolucionar, ¿no? Que no tenemos esa capacidad de foco y de vamos a exprimirnos. Hoy en día pasa más porque como hay tantas distracciones, Sí, cierto. a lo mejor no es tan sencillo, ¿no? El meterle foco, que si el móvil, que si el no sé qué, que si las lucecitas, que si las 28 cosas que tenemos que hacer. Yo pongo el ejemplo siempre de cuando vas a un restaurante de menú del día que tienes 3 primeros y 3 segundos, o a veces 1 y 1, fantástico, no tienes que pensar, o vas a un restaurante que tiene 20 páginas de carta. O los chavales que van al colegio con uniforme. Digo, el uniforme es maravilloso, no tienes que pensar. Claro. Y te puedes enfocar en lo que yo llamo lo importante, que es todo lo demás, ¿no? Claro. Y me gusta que seas ese ejemplo de... oye, no he ido, no sé, no tengo una carrera reglada, reconocida por el Ministerio de Educación, pero me he ido formando solo y creo que hoy en día hay más oportunidades que muchas veces los padres nos frustramos de no, este tiene que ser el camino, de la universidad, de no sé qué, no sé cuál, pero que podemos hacer mucho microconocimiento o microdosis de conocimiento para que nos lleven al siguiente nivel y ser expertos en algo sin tener una carrera y demás, ¿no? Totalmente. Es que, de hecho, me estás haciendo recordar una cosa. Yo tenía a un amigo que estaba haciendo la carrera de telecos y, bueno, tenían un problema con no sé qué de programación. Yo llevaba años ya de experiencia en programación y me pidió, oye, danos una clase, no sé qué. Y claro, vi el nivel y dije, hostia, ¿cómo puede ser en la universidad? Y no estoy culpando a la universidad, ¿eh? Porque lo que quiero decir es, ir a la universidad no te garantiza que aprendas. Tienes que ser tú igualmente. Y se nota mucho, he conocido a gente que ha ido a la universidad, ha hecho telecos también, y que además se han dejado los cuernos y han buscado también pues, sus recursos por internet, han aprendido y son auténticas bestias, ¿sabes? O sea que yo creo, yo no me enorgullezco de no haber ido a la universidad, tampoco me arrepiento, entiéndeme, pero creo que mezclar un poco las dos cosas es lo suyo, que ir a la universidad no te garantiza nada si tú no pones de tu parte. 100%. O sea, volvemos a, oye, profe, esto entra, ¿no? Que en otros sistemas educativos sí que les enseñan un poco más a pensar y a tener curiosidad. Eso es muy bueno, curiosidad. Que creo que hace falta mucho. En esta línea hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que seguramente te la sepas. Me la sé. ¿Te la has planificado o no? Pues es difícil, ¿eh? Sí que tengo alguna idea, pero igual ahora me preguntas otra cosa y me dejas roto, pero bueno. Sí, no, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo crees que será o que debería ser o te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? Le está dando muchas vueltas. Se me ocurrían bastantes respuestas, pero creo que te voy a dar 2. Por un lado, me gustaría mucho ver más naturaleza y tecnología juntas. ¿Sabes? Porque es verdad que estamos yendo a la digitalización y que me parece todo súper bien, me parece muy, muy bien,
Pero también veo una tendencia, y me incluyo, porque yo antes vivía en Barcelona ciudad y ahora no soporto estar ahí, es demasiado, demasiado. Y ahora pues vivo a las afueras de Reus, en una urbanización súper tranquila, y molaría un poco ver ese conjunto esa convergencia, es la palabra que busco, de ambas cosas, porque yo quiero que mi hija pues no crezca en una ciudad de asfalto, ¿sabes? Sino que crezca un poco viendo naturaleza y que visite granjas y que, yo qué sé, ¿sabes? Que vea un poco el mundo. Granjas tecnológicas. Ostras, pues también, ¿no? Quiero decir, sí, ¿por qué no? Un poco saber de dónde salen las cosas en ambos sentidos. Y por otro lado, yo creo que... Mira, aquí sí que te diría una asignatura de pensamiento lateral. Yo creo que eso es que ni se habla de ello y lo descubrí hace unos años y dije, esto es que es necesario. Explica un poco más lo del pensamiento lateral, porfa. Sí, es encontrar soluciones creativas a problemas, ¿no? Pero que siguen siendo lógicas. Por ejemplo, hay un problema, ¿no? Que es cómo pincharías un globo con un alfiler sin que reventara. ¿Alguna idea? Sí, estirando donde lo has atado. Eso es pensamiento lateral, esa es una opción, aunque la respuesta que se suele dar es no inflándolo. Hostia. Vale. ¿Sabes? Claro. Sí, Sí, que explote, claro. Claro, no lo inflas, lo puedes pinchar igual. Claro. También hay otra muy divertida, ¿no? Hay un señor que vive en un 10º piso. Coge el ascensor y siempre, cada día, sube hasta el 7º piso y luego va por las escaleras hasta el 10º piso. ¿Por qué puede ser? ¿Se te ocurre algo? Porque el ascensor no sube hasta el 10º. Sí, sube, el ascensor sube. Y tiene los botones, funcionan. Hay gente que sube hasta el 10º. Para hacer ejercicio. Podría ser una. Pero la respuesta que suelen dar, que es válida la que tú dices, es que es bajito y no llega al botón. Ah, amigo. ¿Sabes? O sea, ese tipo de pensamiento te hace llegar a soluciones que de otra forma no llegarías. Y al menos hace mucho que no piso un aula, pero desde mi época creo que no ha cambiado eso. Esa forma de pensar no se intenta cultivar y yo creo que es bastante interesante. Bueno, sí, porque creo que hoy en día es, vale, pero ¿cómo resuelvo esto? ¿Sabes? Exacto. Y como no hemos desarrollado y cada vez la tecnología nos está ayudando a vivir mejor, lo ponemos a veces mucho como ejemplo, ¿no? El móvil, pues antes tú cogías y ahora tienes el GPS, ¿no? Pero antes en el coche, yo me acuerdo en verano, cuando nos íbamos de Madrid, cogías la guía Campsa o Repsol, mirabas las carreteras que había que coger, la salida que tenías que dar y te la apuntabas en un papel y salida, no sé, ibas pendiente de la carretera también, tiene que ser esta salida. Ahora no, pongo el GPS y lo que me diga la máquina, ¿no? Total. Entonces es como, no, es que el GPS me ha traído por aquí, ¿no? Me he metido en prohibida ya y me ha puesto una multa. ¿Qué me estás contando? Y te dice O sea, la gente, igual. ¿y qué me estás contando? Sí. Claro. O nos acordábamos de los números de teléfono. Sí, cierto. Y teníamos otra manera de solucionar las cosas, creo. Hoy en día es como, ostras, es que no tengo esto. Sí. Por eso el pensamiento lateral me gusta porque está muy bien tener toda la información en el smartphone. Yo lo veo una pasada. O sea, obviamente tiene sus ventajas. Pero el cómo pensar, cómo usar esa información y el cómo pensar, cómo sacarte las castañas del fuego, básicamente, que es lo que estás diciendo. Vamos a tener que enchufar un poquito más de pensamiento lateral y buscar formación en pensamiento lateral para todos nuestros limones que se van a estudiar al extranjero para que sepan solucionar cosas. Ahí está. Qué guay. Me gusta mucho la respuesta que has dicho de conectar tecnología y naturaleza. Uh-huh. Hay una peli ahora mismo en los cines que creo que es Robot Salvaje, que está muy guay. No lo sabía. Cómo un robot se adapta a la naturaleza. Uh-huh. Y me quedo con lo del pensamiento lateral. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, un placer. Y me has hecho pensar en una película también. Porque, perdona, sé que esto no entra, pero me has hecho pensar ¿no? Que ahora sin el móvil estamos perdidos o sin el GPS. Recomiendo una película muy divertida. No sé si la conoces, que es Idiocracia. Idiocracia, ¿no? Idiocracia. Es muy divertido. Se trata de un tío que trabaja en el ejército, no sé si de oficinista, no sé qué, y es muy tonto el pobre, ¿no?
y no me acuerdo por qué, acaba criogenizado por accidente y se despiertan 500 años después. Y pues justamente por la inteligencia artificial y todo esto, la población es estúpida, la máquina lo hacen todo, y de repente es el más listo del planeta. Y eso yo creo que es algo que hay que evitar. Idiocracia. Idiocracia, sí. Idio, de idiota, sí. Idiocracia. Bastante divertido. Pues con la idiocracia nos quedamos y el pensamiento lateral. Y espero que os haya gustado la charla. A mí me ha parecido muy interesante lo que nos contaba Carlos. Y le podéis seguir en redes, que os pondremos por ahí. Y nada, muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti. Y bueno, también recordar a los oyentes que en vocalo.es te puedes suscribir a nuestra lista de correo, porque cada día, durante todo el año, enviamos un consejo de canto y de utilización de la voz, totalmente gratis. Así que si te interesa, ahí estamos. Qué guay. ¿Para los que no cantan también sirve? Sirve. Pues ya sabéis, vocalo.es. Con V y con K. Con V y con K. Lo pondremos también por ahí. Ahí está. Hasta luego, limones. Hasta luego.